Buenos días, queridos hermanos. ¿Cómo se encuentran? Felices, ¿cierto? Qué alegría estar en esta hermosa iglesia. Maranata, ¿cierto? ¿Cristo viene? Maranata. Qué hermoso saber de que Cristo muy pronto regresará. Y se acabará todo el dolor, el sufrimiento, ¿cierto? La angustia. Porque en este mundo lo único que vivimos es eso, ¿cierto? Angustia, sufrimiento, dolor. Bueno, es un privilegio para mí estar en este lugar. Pocos me conocen. Vengo allí de la iglesia de Fuerte Pregón, también soy un poco nuevo allí. Anteriormente asistía a una iglesia del distrito de Yarima, no sé si ustedes lo conocen, del Carmen de Chucurí. Y estamos hace aproximadamente, como 7 u 8 meses allí en Fuerte Pregón. La honra sea para Dios, estamos allí trabajando, gracias a los hermanos, depositaron la confianza en nosotros y estamos también trabajando allí en la iglesia de Fuerte Pregón. Y pues también poder trabajar con ustedes aquí, que es el distrito de Palestina, ¿cierto? Todavía no me he acostumbrado mucho a relacionarme con los nombres y de antemano soy malo para recordar los nombres de las personas. Ahorita escuché hablar sobre el hermano Nelson, la hermana Kelly, que es de allí de Fuerte Pregón, Ulises, tengo bastante recuerdos de Ulises. Ulises fue un anciano de iglesia cuando yo empecé, cuando recién me bauticé, fue mi mentor allí en la iglesia de Paraíso, en Barranca Bermeja, y era un líder muy eficiente allí. Lástima que con el tiempo Satanás pudo más en su vida y dejó los caminos del Señor, y hace poco tiempo falleció. Entonces recuerdo bien a Ulises. Entonces les recomiendo que nunca dejen los caminos del Señor, porque es difícil después regresar. En esta mañana, primeramente doy gracias a Dios porque me ha permitido estar con ustedes aquí, primera vez, y ojalá que no sea la última, sino que podamos estar ahí en contacto seguido. En esta mañana quiero que hablemos de un tema bastante interesante, y es un tema que nos compete a todos y que tal vez muchos de nosotros nos cuesta trabajo, es difícil, es bastante tedioso para nosotros, nos cuesta mucho trabajo perdonar. Y el tema de esta mañana lleva el perdón, el poder sanador del perdón. El poder sanador del perdón. ¿Cómo dije? El poder sanador del perdón. El poder sanador del perdón. O sea que si nosotros perdonamos, ¿podemos ser sanos? Bueno, vamos a verlo en el transcurso del tema. Es un tema, como les decía, bastante interesante, porque a veces nosotros guardamos rencores, incluso hasta por años, ¿cierto? Y esto nos afecta incluso hasta nuestra salud física, emocional, física, espiritual, de todas las maneras nos afecta. Entonces en esta mañana vamos a tratar de desarrollar este maravilloso tema y quiero que estén muy atentos. Vamos a inclinar el rostro allí donde estamos y vamos a orar. Querido Padre, te rogamos que nos acompañes en esta mañana, que tu Espíritu Santo esté en mi mente, en mi corazón, para que lo que yo vaya a decir en esta mañana sea de gran provecho para nuestra vida espiritual. Bendice a los hermanos, Señor, y ayúdales también para que ellos puedan ser receptivos, Señor, y que en esta mañana podamos comprender de que a través de tu Santo Espíritu podamos ser perdonadores. Te lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén y amén.
Bueno, como ya veíamos en la lectura bíblica, la encontramos en Efesios 4:32. Dice, antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándonos unos a otros, como Dios también os perdonó. El Señor es el más grande ejemplo de perdón que nosotros podemos tener, ¿cierto? ¿Cuántas veces cree usted que Dios te ha perdonado? Yo creo que son millones de veces, ¿cierto? Yo creo que no tenemos, yo creo que ya no nos acordamos, ¿cierto? Se perdió la cuenta. El Señor nos ha perdonado cantidad de veces. Pero a veces nosotros le decimos al hermano, si me la vuelve a hacer, no te perdono, ¿cierto? Si me la vuelve a hacer, yo no lo vuelvo a perdonar. ¿Qué tal que el Señor dijera eso de nosotros? Si vuelves a pecar, no te vuelvo a perdonar. Te perdono esta, pero no te vuelvo a perdonar. ¿Cómo sería eso? Ya hubiéramos sido tal vez consumidos o destruidos. El perdón nace en el corazón de Dios. ¿El perdón nace a dónde? La Biblia muestra que el perdón no es una idea humana, sino un reflejo del carácter de Dios. ¿Es un reflejo de qué? Del carácter de Dios. Si nosotros tenemos el carácter de Cristo impregnado en nuestras vidas, entonces podemos fácilmente ¿qué? Perdonar. Vamos a ver qué dice Miqueas 7:18. Miqueas 7:18. La buscada. 7:18, sí señor. ¿Qué Dios como tú, que perdona la maldad y olvida el pecado del remanente de su heredad, no retuvo para siempre su enojo, porque se deleita en misericordia? ¿Qué Dios como el que nosotros tenemos, cierto? Que se deleita en perdonarnos, no se siente obligado a perdonarnos, sino por el contrario, ¿qué? Se deleita en perdonarnos. ¿Qué Dios como el que tenemos nosotros, cierto? Qué maravilloso Dios el que nosotros tenemos. Dios busca la iniciativa, nos busca, nos restaura, aun cuando no lo merecemos. El camino a Cristo en el capítulo 3 dice, el perdón de Dios no es meramente un acto judicial, es un acto que restaura el alma. Hermoso, ¿cierto? No es solamente un acto judicial, lo voy a perdonar porque, sí, como para arreglar las cuentas. No, es un acto de restauración, un acto que restaura nuestra alma. Interesante, ¿cierto? Muy interesante este punto. El perdón como evidencia de conversión. ¿El perdón como qué? Como evidencia de conversión. ¿Quieres mostrar una evidencia de que has sido convertido por Dios? Perdona, ¿cierto? Si perdonamos, mostramos la evidencia que el Espíritu de Dios mora en nuestras vidas. Quien ha sido perdonado por Cristo desarrolla un espíritu perdonador. Quien ha sido perdonado por Cristo. ¿Hay alguien aquí que ha sido perdonado por Dios? Amén. Amén. Todos hemos sido perdonados por Dios y doy gracias a Dios porque Él nos ha perdonado. Imagínense que todavía siguiéramos nosotros con esos pecados cargando, ¿cierto? ¿Cómo estuviéramos ahí? Andaríamos jorobaditos, ¿cierto? Tal vez del peso del pecado todavía, pero gracias a Él, la promesa es que cuando nos bautizamos, cuando nos convertimos, el Señor borra todos nuestros pecados y nos hace unas nuevas criaturas. Gracias, hermana. Mateo 6, 14 y 15, Jesús nos enseña que nuestra disposición a perdonar refleja la condición de nuestro corazón. Vamos a ver qué dice Mateo 6, 14 y 15. Porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial. Mas si no perdonamos a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. Tremenda condición, ¿cierto?
es un compromiso, ¿cierto? Es una condición. Si nosotros queremos que Dios perdone nuestros pecados, ¿qué debemos hacer? También perdonar a quien nos ha hecho daño. Somos libres de elegir, ¿cierto? También, si nosotros queremos que Dios nos perdone, si queremos ser restaurados, si queremos recibir ese alivio del perdón, debemos también, ¿qué? Ser perdonados. Palabras de vida del Gran Maestro en la página 243 dice: nada puede justificar un espíritu no perdonador. El que no perdona cierra la puerta al perdón divino. Miren, si nosotros nos vamos de aquí en esta mañana, solo con este pensamiento en nuestra mente, hemos ganado mucho. Nada justifica un espíritu no perdonador. Si nosotros cerramos la puerta al perdón divino, estamos graves, ¿cierto? Estamos mal. ¿Y cómo la cerramos? Cuando no perdonamos a nuestros semejantes. Así cerramos la puerta al perdón divino. Entonces, en esta mañana nos vamos con eso en mente diciendo: hombres, Señor, yo quiero tu perdón, yo quiero que tú me perdones. Estoy dispuesto a perdonar cualquiera que me ofenda. Entonces, interesante saber de que Dios también nos coloca condiciones para ser perdonados. En la Biblia encontramos cantidad de promesas condicionales, ¿cierto? Y esas promesas dependen de algunas condiciones. Y en este caso, esa promesa de ser perdonado depende de la condición de perdonar. Como tercer punto encontramos: el perdón libera al que perdona. ¿Cómo dije? El perdón libera al que perdona. ¿Queremos ser libres? Alguien dijo al inicio, cuando nosotros perdonamos, somos libres, ¿cierto? ¿Ser libres? Claro que sí, a nadie le gusta ser esclavo, ¿cierto? A nadie le gusta ser esclavo de nadie, ¿cierto? El perdón libera al que perdona. Guardar rencor esclaviza. El perdón es un acto espiritual y emocional que trae paz. ¿Cuánto les gusta vivir en paz? Amén, ¿cierto? Lo que más anhelamos, vivir en paz. Aunque estamos en este mundo lleno de violencia, ¿cierto? Lleno de dificultades, nosotros podemos vivir en paz. ¿Y cómo podemos vivir en paz? ¿A través de qué? Del perdón. Mira, es algo terrible cuando nosotros no guardamos rencor. Cuando nosotros guardamos rencor en nuestro corazón, no podemos vivir en paz, no podemos dormir, no podemos hacer nuestra vida normal, porque siempre cargamos con ese rencor adentro. Yo recuerdo en una ocasión, hace muchos años atrás, tuve una dificultad con alguien, un pequeño problemita, y yo me fui ese día con ese rabia y ese rencor para mi casa, y yo buscaba la manera, yo buscaba estrategias, cómo vengarme, cómo hacerle daño a esas personas que me han hecho daño a mí. Y yo decía, ¿cómo lo hago? Voy a hacerlo así. Y lo estudiaba, lo analizaba. Yo esa noche no pude casi dormir pensando cómo lo iba a hacer. Pero como en la madrugada yo me desperté, o sea, dormí un rato y me desperté y seguí en lo mismo. Y yo decía, a lo último yo dije, Señor, ¿yo qué estoy haciendo? Ayúdame a perdonarlos. Quiero perdonarlos, no quiero sentir más rencor por ellos. Y eso fue como si yo hubiera ingerido una medicina para un dolor. Automáticamente ese rencor se fue yendo. Pude dormir, seguí mi vida tranquilo y pude ser libre de eso, sin necesidad de vengarme de nadie, sin necesidad de hacer lo que pensaba hacer.
no tuve necesidad de hacerlo porque muchos dicen, hasta que yo no logre mi objetivo de venganza, no descanso, ¿cierto? Pero resulta que cada vez que usted hace eso, las consecuencias son peores, ¿cierto? El rencor esclaviza. El perdón es un acto espiritual, emocional, que trae paz. Colosenses 3:13 nos dice algo muy interesante. Vamos a ver qué dice Colosenses 3:13. Nos da un consejo maravilloso. Y dice, soportándonos unos a otros y perdonándonos unos a otros, si alguno tuviere queja contra otro, de la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Así como Cristo nos perdonó, también debemos perdonar. Si alguien tiene queja contra alguien, debemos perdonar. Y yo sé que de pronto hasta en la misma iglesia tenemos dificultades con nuestros mismos hermanos, ¿cierto? A veces, como veíamos en la lección, a veces cosas que a veces nos parecen, ¿cierto? De pronto pasa el hermano por el lado mío y no me saludó. Y yo les digo, uy, al hermano Nelson no le vuelvo a hablar porque es que pasó por el lado mío y no me saludó, ¿cierto? Pero resulta de que de pronto fue que el hermano Nelson no me vio, ¿cierto? Pasó por el lado mío, estaba distraído mirando para el otro lado y no me pudo ver, por lo tanto no me saludó, y ahí es donde vienen los malentendidos, ¿cierto? Los malentendidos que nos lleva incluso a odiar o armar una tormenta donde no existe. Entonces debemos ser perdonadores, ¿cierto? Soportándonos unos a otros, ¿cierto? Debemos soportarnos, ¿cierto? Una comunidad como la iglesia es una comunidad donde todos tenemos diferencia de carácter, ¿cierto? Somos diferentes de carácter. Algunos somos más pasivos, otros más explosivos, otros hablan mucho, otros hablan poco, y así somos, ¿cierto? Pero también tenemos una comunidad más pequeñita o un grupito más pequeñito, que es el hogar, ¿cierto? Aquí en el hogar es donde tenemos dificultades, ¿cierto? Problemas a veces todos los días, ¿cierto? Con nuestro cónyuge, con los hijos, con la familia, ¿cierto? Pero debemos aprender ¿a qué? A soportarnos, ¿cierto? A soportarnos unos a los otros, porque somos diferentes, ¿cierto? Porque a veces en el hogar el uno es ordenado, el otro es desordenado, pero debemos aprender a soportarnos los unos con los otros. El ministerio de curación dice, el odio y el espíritu vengativo perjudican al que lo abriga más que al que es objeto de ellas. ¿Cómo dije? El odio y el espíritu vengativo perjudican más ¿a quién? Al que lo abriga que al que se lo están sintiendo, ¿cierto? Yo siempre he dicho y escuché esta frase una vez que decía, odiar a otra persona es como tomarse un veneno esperando que el otro se va a morir. Imagínense, yo odio a la hermana, y es que la odio demasiado, entonces me tomo un veneno creyendo que la hermana se va a morir. Eso no es lógico, ¿cierto? Eso no tiene lógica. Pero yo sí sufro, ¿cierto? Estoy sufriendo cada vez que estoy... Sí, me estoy matando, ¿cierto? Me estoy matando yo mismo, me estoy perjudicando yo mismo. Y la otra persona a veces ni se entera, ¿cierto? Anda por la calle, anda por el mundo feliz y ni siquiera se está enterando que yo lo estoy odiando. Y que yo me estoy envenenando, ¿cierto? Con ese odio que cargo dentro. Entonces la invitación en esta mañana es que dejemos de un lado el odio y más bien utilicemos el perdón, porque es lo que Cristo refleja, o que lo que más bien nosotros debemos reflejar en el carácter, que es el carácter de Cristo Jesús. Cristo es nuestro modelo perfecto. Queremos mirar un modelo de perfección, de perdón. Miremos a Cristo, ¿cierto? No miremos al pastor, es que el pastor no perdona, es que el pastor es rencoroso, es que el anciano de iglesia es malo, ¿cierto? No perdona.
No miremos a ellos, miremos a Cristo Jesús. Cristo es el mayor ejemplo para cada uno de nosotros, en todo el sentido de la palabra, en todo lo que lo queramos ver, ¿cierto? Y si lo vemos como perdonador, ¿quién más como Jesús, cierto? ¿Quién más como Jesús siendo el mayor ejemplo de perdón? En la cruz, Jesús mostró el nivel más alto de amor perdonador. ¿Recuerdan qué dijo cuando lo azotaban, lo golpeaban, lo escupían, lo insultaban? ¿Qué dijo? Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Cada vez que yo veo esto digo, mi nivel de perdón está demasiado bajito. Deberíamos rogarle al Espíritu Santo para que nos ayude a subir ese nivel de perdón que tanto necesitamos. A veces con cualquier cosita nos airamos, con cualquier cosita dejamos de hablarle a alguien, dejamos de dirigirle la palabra porque nos ofendió demasiado, y yo he visto aún en familias donde duran años sin hablarse por una bobada, podríamos decirlo. Cuán bajito está el nivel de perdón en nuestras vidas, o cuán bajito puede estar en nosotros el nivel de Cristo en nuestros corazones, porque si no tenemos a Cristo en nuestro corazón, no podemos perdonar, no podemos sencillamente perdonar. Entonces, el espíritu que Cristo manifestó al morir debe ser el espíritu que sus hijos manifiestan en todas circunstancias. El espíritu que Cristo manifestó al morir debe ser ¿qué? El espíritu que nosotros, sus hijos, debemos manifestar en todas las circunstancias de la vida. Mire que a veces vamos por la calle, ¿cierto? Los que conducimos, los que manejamos, cada rato se nos presentan dificultades, ¿cierto? Se nos atraviesan, se nos cruzan, hasta nos insultan, ¿cierto? Pero ¿qué debemos ser? Pasivos, ¿cierto? Debemos ser perdonadores. Yo a veces cuando veo a estos muchachos que se atraviesan y se cruzan en la moto, y yo digo, no entienden que si ellos me tocan a mí, me tocan el carro, realmente los perjudicados, los mayores perjudicados son ellos. Se caen, se golpean, se pueden matar a una velocidad de esas, tocan, así sea un espejo que me toquen, se caen, se matan. Pero ellos no entienden el gran grado de imprudencia y que pueden estar causándose ellos mismos la muerte o la muerte de otra persona, porque se van contra otro, también lo destruyen, lo pueden matar, ¿cierto? Entonces, pero debemos tener un espíritu perdonador y un espíritu manso. El deseado de toda la gente del capítulo 78 dice, ya lo leímos, el espíritu que Cristo muestra, el espíritu que Cristo manifestó al morir debe ser el espíritu que sus hijos deben manifestar en todas circunstancias. Eso lo dice el deseado de toda la gente, es el capítulo 78, 7-8. Entonces, ojalá que nosotros podamos tener en nuestras vidas ese espíritu de perdón, ese espíritu que no debe faltar en nuestras vidas, el espíritu de perdón. Esta mañana, mis queridos hermanos, yo quiero hacerles un llamado muy especial. Yo sé que el perdón no es fácil, yo sé que perdonar no es fácil. Es un proceso que a veces es una virtud, pero también yo digo que es un regalo que Dios nos otorga, es un don. Porque es un don es un regalo, es igual a un regalo, ¿cierto? Si nosotros tenemos o aceptamos ese regalo que Dios nos da, entonces podemos ser fáciles para perdonar. Y la invitación de esta mañana es que aceptemos ese regalo que Dios nos da. Es posible cuando Cristo vive en nuestro corazón. ¿A cuánto les gustaría que Cristo morara en sus corazones? Yo sé que si estamos aquí es porque hemos aceptado que Cristo more en nuestras vidas.
salga de nosotros el orgullo, salga de nosotros la prepotencia, salga de nosotros todos esos problemas o todos esos dificultades de carácter que tenemos cada uno de nosotros, ¿cierto? Que nacimos con esa, que nos criamos con eso, que nos enseñaron, ¿cierto? Porque ¿qué nos enseñaron al principio? No se deje, ¿cierto? Si alguien lo golpea, golpéelo también, ¿cierto? Si alguien le dice una palabra, devuélvale 10, ¿cierto? Pero el Señor nos dice que debemos ser perdonadores. Pero hay algo muy interesante. El Señor nos capacita para liberar la ofensa y sanar las relaciones. ¿Cuántos matrimonios se están acabando? ¿Cuántos hogares se están destruyendo por falta de perdón, ¿cierto? Porque a veces nos cuesta, ¿cierto? A veces nos duele, ¿cierto? Por ejemplo, perdonar una traición es terrible, ¿cierto? Pero Dios nos invita a perdonar. Una vez un pastor, nunca se me olvida, hace muchos años, un pastor daba una charla de hogar, de familia, y decía: aquel que es capaz de perdonar una traición tiene el corazón de Cristo. Y yo dije, interesante, ¿cierto? ¿Queremos tener el corazón de Cristo? Mira que un día el Señor dijo de David que tenía el corazón conforme al de Dios. ¿Queremos tener el corazón conforme al de Cristo Jesús? Dejémonos moldear, dejémonos arreglar nuestras vidas, dejémonos limpiar por aquel que todo lo puede, ¿cierto? Como decíamos, es difícil perdonar, es complicado perdonar. Y yo sé que si no tenemos a Cristo en nuestro corazón, difícilmente podremos perdonar. Y yo sé que tal vez no lo podremos hacer, pero si tenemos a Cristo en nuestro corazón, fácilmente podremos decir: lo perdono y olvido eso que pasó. Porque a veces nosotros decimos: sí, yo lo perdono, pero no olvido. Cada vez que tengo la oportunidad, le restrego, ¿cierto? O le recuerdo que usted me hizo tal cosa, ¿cierto? Y recuerda que yo le perdoné. ¿Será que realmente lo perdonó? No, ¿cierto? Entonces debemos tener el Espíritu de Cristo Jesús. El Salmo 103 y el versículo 12, ya para finalizar, dice: cuánto está de lejos el oriente, el occidente, hizo alejar de nosotros nuestras rebeliones. ¿Quién hizo alejar nuestras rebeliones? Dios, ¿cierto? Cuando hay otro versículo que dice que cuando nosotros pedimos a Dios perdón, dice que Él las echa al profundo de la mar y nunca más se vuelve a acordar de ellos, ¿cierto? Entonces imaginémonos cuánto lejos está el oriente del occidente. Eso está demasiado lejos, ¿cierto? Así de lejos, así de retirado está nuestras rebeliones de aquel que nos perdonó. Entonces nosotros tenemos un Dios perdonador, un Dios que nos brinda ese amor, un Dios que nos ofrece cambiar nuestros corazones de piedra por un corazón de carne, un corazón vivo, un corazón que refleje el carácter de Cristo Jesús. ¿Cuánto les gustaría colocarse en pie en esta mañana y decirle al Señor: Señor, transfórmame ese corazón, porque es que cuando yo quiero perdonar, me sale más rencor. Cuando yo quiero liberarme de ese perdón, al contrario, me surge más odio. Señor, ayúdanos para que podamos ser perdonadores. Ahí donde estamos en pie, vamos a decirle al Señor, por medio de una oración, le decimos: Señor, ayúdanos a ser perdonadores. Padre amado, estamos delante de tu presencia, Señor, con este corazón duro, este corazón de piedra, este corazón que no es capaz de perdonar. Pero Señor, te rogamos a ti, que eres el médico de los médicos, para que
hagas un milagro en nuestros corazones, que hagas un trasplante en esta mañana, Señor. Quita de nosotros este corazón de piedra y coloca un corazón de carne, un corazón sensible, un corazón amoroso, un corazón que refleje tu carácter, Señor. Ayúdanos cada día para poder ser perdonadores, para perdonar a nuestros semejantes, Señor. Cada día te ofendemos a ti, pero también recibimos ofensas, Señor. Ayúdanos a perdonar para que tú también nos puedas perdonar, Señor. Quédate con nosotros en este resto de sábado, Señor, y bendícenos cada día. Te lo suplicamos en el poderoso y santo nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, permaneciendo de pie, vamos a cantar el himno 289.